Gracias, Santiago. El análisis cultural es que cuando se habla de filosofía cristiana se fusiona horizontes mentales que son totalmente distintos. Ese es un trabajo que yo he realizado en mi último libro, que se llama Fundamentación de la religión cristiana. Los griegos tienen una cultura de la vista y los hebreos tienen una cultura del oído. Eso Santiago lo debe saber. Primera de Corintios 1:22 dice: los griegos piden razones, los judíos piden señales, pero en cambio nosotros predicamos a Cristo. Locura para los griegos y piedra de tropiezo para los judíos. Entonces, la filosofía griega, la cultura griega, es una cultura de la vista. Aristóteles dice que la vista es el sentido más importante. La palabra nous, los conceptos de la filosofía griega y de la cultura latina son conceptos y culturas de la vista. Parten del ver. Por eso Aristóteles dice la evidencia, parte de la evidencia. Evidencia significa lo que es visible, lo que es evidente ante los ojos o ante la luz de la razón natural. En cambio, los hebreos son una cultura del oído. Santiago debe saber, por ejemplo, el famoso Shema de Deuteronomio, cuando dice: Shema, oh Israel, Adonai el... Hay quienes han planteado que el horizonte de la filosofía y la fe serían claramente heterogéneos, en tanto los griegos, filosofía, serían como una cultura de la vista y los hebreos, fe, serían una cultura del oído. Sin embargo, como cristiano, tengo que rechazar tal falacia de falso dilema, en tanto leemos, por ejemplo, en Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El creyente oye con la fe, ¿sí? Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Fides ex auditum, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así empieza el lema común de los hebreos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El hebreo es una cultura del oído. Y una vez que ha creído, puede ver con sus ojos a través del testimonio del testigo. Por eso Santo Tomás define a la fe diciendo: creer es ver con los ojos de otro, en la Suma contra los Gentiles. Continuamos. Bueno, el profesor Ramos menciona la fe asociada a la cultura del oído y pasa a decir pues que esto es una teoría que vendría de que la fe es por el oír, hace referencia a algunos textos bíblicos, etc. Pero yo no veo algo exclusivo del oído como para centrarlo solo en judíos igual cultura del oído. Yo no niego que haya un factor del oído en la fe. Lo que yo niego es un extremismo tal para decir griegos cultura de la vista, hebreos cultura del oído. Porque, por ejemplo, en Hebreos 11:1 se nos habla de la fe. Es el texto básico sobre la fe en la Biblia. Pero si tú te vas a Hebreos 11:9, vas a encontrar signos visibles, también implicados en la explicación sobre la fe. Jonathan dice que, bueno, los apóstoles y los profetas dan testimonio de lo que han visto y después la gente simplemente cree. Pero basta revisar la historia del pueblo judío para darse cuenta de que no es simplemente que se escribió la Biblia o que hay unos profetas que dicen algo y simplemente son oídos por las generaciones futuras, sino que las generaciones futuras en el pueblo judío utilizan siempre elementos visuales. ¿Cómo podemos caracterizar al contexto judío como cultura del oído cuando ellos utilizan incienso, templo, lugar santísimo, arca de la alianza, etcétera? Basta revisar Primera de Reyes 6:23 para notar que se ponían imágenes incluso en el lugar santísimo. Así que calificar al judaísmo como cultura del oído no va de acuerdo a los hechos.